Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos como todos los sábados en América 24 y les habíamos dicho que iba a ser indudablemente un verano caliente con información política de alto voltaje y no nos hemos equivocado. Ustedes saben que han sucedido y están sucediendo hechos políticos muy importantes en la República Argentina. Sin lugar a dudas, el de los últimos días tiene que ver con la situación del Banco Central y el pedido que hace la Presidenta de la República para que Redrado se vaya, Redrado que se mantiene en el cargo, por lo menos intenta mantenerse. Esto ha generado toda una controversia en la Argentina. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, bien, muy bien. No, es un episodio comparable a la derrota del oficialismo del 28 de junio y al 3 de diciembre en la Cámara de Diputados, donde desde la derecha y centro izquierda mostraron la mayoría en el Parlamento. Apenas a unos días de la primera semana de enero se produce un manotazo y tropezón muy similar a cuando se apropiaron de las AFJP, con la diferencia que ese fue un manotazo que no tuvo tropezones. Acá tropezó con que el presidente del Banco Central dijo que no renuncia. Claro, en realidad hay una serie de situaciones que se han planteado que bueno, por un lado el gobierno dice que Redrado ya había presentado la renuncia, que le había dicho que tenía la renuncia a disposición la Presidenta de la República y que lo único que ha hecho en este caso es aceptarle, claro, lo que en otra oportunidad él había planteado. Enseguida empezó a circular el nombre de Mario Blecher como el reemplazante de Redrado, pero parece que cuando Blecher se enteró de que Redrado en realidad no se iba o se resistía a irse, dijo, no, yo no voy a asumir en estas condiciones. Bueno, es muy interesante lo de Blecher porque Blecher es un funcionario de larga data en el Fondo Monetario Internacional. Fue también integrante del Banco de Inglaterra, ¿no? Bueno, está en un instituto de asuntos económicos el Banco de Inglaterra, porque no hay un extranjero nombrado en el directorio, ni él tiene la capacidad para hacerlo. Pero te quiero recordar que en el Fondo Monetario, cuando fue la devaluación de Tailandia y la crisis asiática, él viajó a Indonesia y hizo tomarle unas medidas al gobierno que la rupia pasó de el dólar a 2 rupias, pasó a 18 y se armó un lío y fue exonerado del FMI. Bueno, cuando Cavallo con la alianza lo echan a Pou del Banco Central, lo nombran presidente del Banco Central en noviembre del 2001. Y estuvo 4 o 5 meses con Duhalde, pero yo quiero que hagas memoria, hace 8 años, ¿te acordás los coleros que estaban en la casa de cambio y los largos feriados cambiarios? Sí, claro. Eran dispuestos, en parte por Rebelenikov, pero fundamentalmente por Blecher, porque venía con la experiencia del Fondo Monetario, y para que la gente no retirara los depósitos de los bancos, cerraba los bancos. Había feriados de 6-7 días, hasta que llega a Lavagna a fin de abril. Bueno, y ahí lo nombran a Lavagna y a Nielsen, secretario de Finanzas, y lo primero que dispone Lavagna es terminar con los feriados bancarios y cambiarios, ¿no? Entonces, se terminó la fila de coleros. Bueno, y después vino Alfonso Pratgay, ¿no? Antes estuvo Piñanelli. Sí. Pero Blecher empezó a competir desde el Banco Central con una función que no le compete, porque él está para preservar el valor de la moneda, que había fracasado completamente, a tal punto que estaba a 4 pesos cuando asume Lavagna. Bueno, y empieza a querer negociar con el Fondo Monetario, que no es la función del presidente del Banco Central. No. Entonces, Lavagna le dice a Duhalde que le pida la renuncia. Y bueno, él renunció porque además ya venía una larga cadena de fracasos con el dólar a 4 pesos. Bueno, ahí con Lavagna entra a bajar a 3.70 con Piñanelli. Piñanelli de nuevo insiste con negociar con el Fondo Monetario y ahí es donde, y ahí aparece Pratgay en diciembre del 2002. Pero ya por la tranquilidad que daban Lavagna y Nielsen, ya estaba en 3.50 el dólar, estaba clavado. Bueno, cuando empezó la reactivación a partir de abril, pero se consolida en el tercer trimestre, o sea, estamos hablando de julio, agosto, septiembre, ahí entra la plata a la cosecha de la soja, el aumento del precio de la soja, y el dólar está clavado en 3.50. Y bueno, o sea que la función de Mario Blecher en el Banco no ha sido fructífera, desastrosa. Ahora, bueno, habrá que ver si en definitiva cómo se resuelve este conflicto y si Mario Blecher o no tiene posibilidades de ser en algún futuro el presidente del Banco Central. Ahora, a mí lo que me llama la atención y que me causa hasta cierto punto gracia es que cuando, porque a Redrado lo propuso este gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner, pero bueno, es lo mismo.
Bueno, cuando lo propusieron nadie dice nada o nadie levantó la voz como levantan ahora cuando dicen, por ejemplo, Hugo Moyano, que hace declaraciones y dice, no, lo que pasa es que Martín Redrado responde a los intereses liberales de la década del 90 que fueron los que destruyeron la República Argentina. Ahora, lo dicen ahora porque Redrado toma una posición contraria. ¿Por qué no decía esto cuando Kirchner lo nombró? Y lo mismo que Blecher. Si yo no lo escuché a Moyano, o a ninguno de ellos que defiende el gobierno decir, no, cuidado que Blecher también representa supuestamente los mismos intereses económicos y políticos. Sí, o quizá ¿no? peor porque estuvo en el Fondo Monetario. Claro, entonces... Con la diferencia que Redrado es una persona con prestigio y Blecher no. Blecher lo único que tiene está en el banco hipotecario y asesora a Eduardo Elstein, el dueño del banco hipotecario. Viste que es un vivillo que compró tierra, bla, bla, pero de macroeconomía no sabe un pepino. Ahora, a mí esto me hace acordar a una frase que alguna vez nos dijo en este programa Adrián Salvucci cuando definió el kirchnerismo, que dijo, es un gobierno típicamente de la socialdemocracia, en este sentido. Desde el punto de vista político, trata de mostrarse como un gobierno de izquierda, sí, pro-abortista, anticatólico, no anticatólico, pero por lo menos que se pelea con ciertos sectores de la religión, que habla o abraza causas más relacionadas con la izquierda, pero desde el punto de vista económico, en algunos casos parece un gobierno totalmente de derecha. Sí, sí, total. Pero vos fíjate que Redrado tiene prestigio, manejó muy bien el tema del valor del peso, todo, se le puede criticar la gestión, pero acá, evidentemente, Blecher, dicen que junto con Vudú tuvieron la idea, porque el gobierno tiene un agujero fiscal enorme. Claro. Este es el verdadero problema. Claro, ese es el problema del fondo. El año 2009 fue de 7.500 millones de dólares, o sea, bien medido, ¿no? 30.000 millones de pesos. Como venía el aumento del gasto para este año, eso se iba a transformar en 60.000 millones de pesos, o sea, 15.000 millones de dólares. Y no solo lo digo yo, sino que el otro día en A Dos Voces, Carlos Melconian dijo, acá el problema son 3 fondos del Bicentenario. Porque el fondo del Bicentenario ya se viene aplicando. Son 6.500 millones. Claro, lo que dice Melconian es que en realidad ya se viene tomando plata de esta forma. Claro. El error, dice político-económico, es haber anunciado el fondo del Bicentenario, claro, y haber adelantado que van a hacer esa misma maniobra con los fondos del Banco Central. Ya se monetizaron para el mes de noviembre los 2.500 millones de derechos especiales de giro de ampliación del capital en el fondo. Y las ganancias por la devaluación, que las usaba el Tesoro, o sea, lo venía financiando al Tesoro. Pero lo que está diciendo Melconian lo dijo clarito. Acá, los gastos, lo que entra, más los gastos generan un déficit primario, déficit